Ricardo Gareca recibe inesperada defensa y apoyo por el proceso que está viviendo actualmente. Una impactante declaración. ¿Estará en lo correcto? Vamos con el video. Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Tony Gold TV. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta declaración impactante que a mí me sorprendió sobre Ricardo Gareca. Y es que Ricardo Gareca no ha tenido un proceso realmente positivo, más negativo que positivo, de hecho, muy pero muy negativo. Y Ricardo Gareca ha ido error tras error en cada nómina, error tras error en cada partido, no aprende de sus errores o no aprendió de sus errores. Pero acá la declaración que dejó el ex técnico de la selección chilena, ex técnico de Colo-Colo, de Universidad de Chile, ex presidente de la NFP, es Arturo Salá. Defiende a Ricardo Gareca. ¿Cómo ha vivido este proceso de Gareca al mando? Creo que ha sido un poco víctima del tema. Y yo creo que en esta conversación que hemos tenido insinué cuáles eran las causas de lo que estamos viviendo, las causas de fondo, y que no tiene que ver con el entrenador. ¿Cuántas veces hemos cambiado de entrenador? Tiene que ver con el desarrollo del fútbol. Y vamos a cambiar de entrenador y a lo mejor le apuntamos en una vez y después. La cosa es que sea una cosa continua, que haya una política técnica continua que se preocupe del desarrollo del fútbol. Gareca ha sido víctima y de repente le puede apuntar con el equipo, pero no tenemos el recambio adecuado porque no hemos trabajado bien el desarrollo del fútbol. Y eso pasa por eso. Y eso es hacer una política a largo tiempo. Mi ideal como entrenador también, y de muchos entrenadores viejos, amigos míos, es tener un organismo técnico, una dirección técnica que sea independiente de la autoridad de turno, que sea independiente de los resultados, que trabaje con la selección adulta, pero también trabaje con los jóvenes, con las mujeres, con el fútbol amateur, que sea un organismo técnico que no dependa de las autoridades de turno. Y mientras no haya una cosa así, por eso es admirable lo que han hecho Argentina. ¿Realmente creen ustedes que Gareca es la víctima en todo este proceso? Es cierto lo que dice Arturo Salá, que por cierto voy a decirlo, mis más respetos a este exjugador, exfutbolista, exentrenador. Creo que se equivoca en decir que Gareca ha sido la víctima, porque Gareca desde que llegó se supone que tenía que hacer un cambio, tenía que haber visto algunos errores, tenía que haber hecho cambios de algunos jugadores, y desde que llegó citó a los mismos jugadores de siempre. ¿Y cómo fue cambiando todo esto? ¿Cómo fue cambiando la nómina? ¿Cómo fue cambiando toda esta base de jugadores? Desde que partió hasta hoy en día, los cambios que hubo fue a partir de las lesiones que tuvieron esos jugadores que hoy en día no están disponibles o no rinden y no rindieron desde que llegó Gareca. A partir de las lesiones empiezan a salir algunos otros nombres como Lucas Cepeda, como Luciano Cabral, la vuelta de Arturo Vidal, Fabián Ormazábal, Rodrigo Echeverría, varios jugadores que en mi opinión deberían haber sido titular desde un principio. Es que Ricardo Gareca se cegó con los partidos amistosos. Las nóminas que entregaba eran polémicas. Gareca decepcionó en ese sentido en la Copa América, en los partidos de las eliminatorias, que por ejemplo ante Venezuela se lesionaron varios jugadores y ante eso salió Lucas Cepeda para ser el referente. Fue el que ayudó a la selección chilena, Fabián Ormazábal también por la zona derecha. Entonces no era mérito de Ricardo Gareca, claramente era un mérito de los jugadores. Ahora, en lo que sí tiene razón Arturo Salá es en que no había una base de jugadores para hacer un recambio, pero quizás no era una base de jugadores para hacer un cambio total, pero sí había una base de jugadores, o habían algunos jugadores que podrían haber sido considerados antes que otros jugadores que en mi opinión no tendrían que haber sido citados, y creo que muchos concordarán con esto, que estamos hablando de Eric Pulgar, en su momento de Maripán, a Mauricio Isla, Alexis Sánchez, incluso después de la Copa América fue criticado debido a que desordenaba en el medio del campo. En la zona ofensiva se criticaba mucho a Eduardo Vargas, Galdames, Pavés. Hoy en día, en lugar de estos jugadores, podría haber citado a otros, como por ejemplo Ben Brereton, seguir manteniéndolo, que por cierto lo humilló, Bruno Bartichotto, Luciano Cabral, que se pedía desde que estaba en Coquimbo Unido, Iván Román,
que se pedía más o menos desde noviembre o desde la nómina de noviembre, y no estuvo presente en esa nómina porque hizo un buen sudamericano. Lo mismo estamos hablando con Lucas Cepeda, que debería haber sido titular en otros partidos y no lo fue. Y así con muchos más jugadores, Maximiliano Gutiérrez, Ariel Uribe, que podrían haber sido útiles en la selección. Gareca siguió insistiendo con sus nombres, con su experiencia de seguir insistiendo con estos jugadores que creía que iban a subir el nivel de la selección chilena. Y la verdad no fue así. En lo otro que sí también estoy de acuerdo es que el fútbol base de la selección de las inferiores está despreocupado o está olvidado por parte de la NFP. No hay preocupación en las inferiores, en las submenores, no hay preocupación, no hay inversión, y esa es la verdad, es la dura verdad, porque la directiva no hace un buen proyecto o no realiza una buena dirigencia en cuanto a estos jugadores que pueden ser proyecciones, que pueden ser proyectados al extranjero, que pueden servir para la selección y que pueden ir desarrollando su fútbol. En ese sentido tiene mucha razón Arturo Salá de que la NFP no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien ni en el fútbol chileno ni en la selección chilena. Y lo mismo podemos decir de los entrenadores, que hubo varios entrenadores que han pasado de la selección chilena y ninguno ha tenido un buen desempeño. Entonces, Arturo Salá tiene razón en decir que Gareca es la víctima en este proceso o en lo que está viviendo actualmente por los malos resultados, el mal rendimiento. ¿Tiene razón en decir eso? Me parece que no. Porque Gareca tiene mucha parte de su culpa. No pueden decir que no hay jugadores, porque sí hay jugadores. De hecho, en la sub-20 estaba Iván Román, que había rendido bien. Habían jugadores interesantes como Francisco Rosell. Ahora en la sub-17 hay jugadores que podrían ser citados como Ian Alegría, como Justin Cuevas, los mismos porteros, Sáez, Villegas. Pero sabemos que Gareca no actúa de esa manera, sino que prefiere la experiencia, jugadores que sean más mayores, más veteranos en ese sentido por edad, a probar con jóvenes. Por lo tanto, en este sentido creo que Gareca tampoco es que aporte mucho para el cambio que pueda tener la selección chilena. Porque si en la sub-17 y en la sub-20 hay jugadores que sí rinden, entonces ¿por qué Gareca no trata de experimentar o trata de llamarlos para que cojan experiencia y para que vaya probándolos en la selección chilena? ¿Por qué no? Porque obviamente está cegado con su idea de juego, con su metodología o su método de trabajo, que es creer en la experiencia y ser terco en ese sentido. La idea de juego en la selección chilena no ha funcionado, por lo tanto me parece que parte de culpa de Gareca sí es. Por otro lado, jugadores como Eric Pulgar, jugadores como Marcelino Núñez, como Víctor Dávila, Mauricio Isla, que en su momento lo ubicaba de titular Gareca, aún así, a pesar de sus bajos rendimientos, de ser criticados por la hinchada chilena, Gareca seguía insistiendo. Entonces, Arturo Salá creo que lo que se equivocó es en eso, en decir que Gareca es la víctima. Aparte de decir eso, creo que sí estoy muy de acuerdo en que diga que la base del fútbol chileno está malo, la dirigencia no se preocupa por las divisiones inferiores, está muy en lo correcto. Pero bueno, en definitiva me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué pueden opinar sobre esta declaración sorprendente de Arturo Salá, querido en Chile? Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, comentar como siempre y nos vemos en un próximo video. Adiós.